Hoy en el frasco. Lamine Yamal, la estrella juvenil del Barcelona y probablemente el mejor jugador del mundo en la actualidad, salió ondeando la bandera palestina en la celebración de un título más para el Barcelona. Empezamos a trabajar en el mural después de que el jugador Lamine Yamal, tras ganar, levantara la bandera de Palestina en una gran celebración que todo el mundo vio. Se puede ser una estrella número 1 de la Masía y estar en el medio de la gloria, pero aún así ponerse del lado de las víctimas. Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ha puesto furioso a Israel. ¿Y de qué manera? El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha manifestado públicamente su rechazo y duras críticas contra el jugador Lamine Yamal. El gobierno de España no va a tolerar que ningún gobierno extranjero venga a poner en cuestión la libertad de expresión y los derechos fundamentales de ningún ciudadano en nuestro país. En Israel, más precisamente en Jerusalén, donde se realizó una nueva marcha de las banderas. Feliz fiesta de Jerusalén. Te invito a visitarla conmigo. Una manifestación ultranacionalista israelí habitualmente marcada por la violencia contra la población palestina de la Ciudad Vieja. Los cánticos supremacistas como muerte a los árabes o que arda su aldea, así como la persecución y agresión de la población palestina, son la tónica anual en el desfile. Además, hablaremos del viaje de Trump a China y sus implicancias con nuestro invitado del día. El frasco, desenmascarando opresores que se disfrazan de tolerantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura, un antídoto contra esta guerra de la desinformación. Días atrás, el Barcelona se consagró campeón de la Liga Española y un jugador lo celebró levantando una bandera. Lamine Yamal, la estrella juvenil del Barcelona y probablemente el mejor jugador del mundo en la actualidad, salió ondeando la bandera palestina en la celebración de un título más para el Barcelona. 11 de mayo de 2026, fecha para la historia del deporte y también para la historia de la dignidad. Dignidad, un valor que no abunda precisamente y mucho menos cuando se trata de solidarizarse con un pueblo que ha soportado en poco más de 2 años el equivalente a 6 bombas de Hiroshima en un territorio 60% más chico que la ciudad japonesa. Pero veamos cómo algunos medios cubrieron la noticia de Lamine Yamal. Lamine Yamal es regañado y desata polémica por ondear bandera de Palestina en los festejos del Barcelona. Lamine Yamal recibe críticas tras aparecer con bandera palestina en festejo del Barcelona. Ya veremos de quién son esas críticas, pero esos titulares olvidaron hablar de la enorme cantidad de elogios y apoyo que recibió el jugador junto a este gesto de gratitud por parte de los palestinos. Artistas palestinos pintan mural de Lamine Yamal con bandera de Palestina sobre ruinas en Gaza. Empezamos a trabajar en el mural después de que el jugador Lamine Yamal, tras ganar, levantara la bandera de Palestina en una gran celebración que todo el mundo vio. Queríamos agradecer al jugador Lamine Yamal por lo que hizo. Arriesgó su profesión, su carrera y su futuro. Fíjense que hasta en Gaza saben lo que implica la solidaridad con ellos, porque lo que molesta justamente es que un jugador de fútbol popular trascienda el deporte y meta el dedo en la llaga. El poder no quiere que el futbolista siga pensando desde la pobreza, la discriminación o los conflictos que vivió y así, justo así, se genera la despolitización. Quizás por eso lo que hizo Lamine Yamal nos lleva a recordar una tradición que parecía desaparecer, la del crack irreverente. Y sí, por crack irreverente todos pensamos en la figura del barrilete cósmico, Diego Armando Maradona, que también manifestó su solidaridad con Palestina en más de una ocasión. Yo soy de corazón palestino. Los palestinos le tiran con piedras y estos le tiran con unos misiles que se los den y le siguen ganando tierra y nadie hace nada. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Por supuesto que esto le valió al Diego la furia del sionismo que lo tildó de enemigo, algo muy parecido a lo que ahora está sucediendo con Yamal por atreverse simplemente a levantar una bandera. Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ha puesto furioso a Israel. ¿Y de qué manera? Israel ataca a Lamine Yamal por mostrar bandera de Palestina en Barcelona.
Israel acusó a Lamine Yamal por incitar al odio y exigió que Barcelona tome posición. Concretamente, se trató de una publicación en X del ministro de Guerra de Netanyahu, Israel Katz, que mientras continúa el genocidio en Palestina y el sur del Líbano, cree estar en una suerte de pedestal moral para juzgar a alguien. Bueno, las respuestas no se hicieron esperar. ¿Es ondear una bandera palestina ahora considerado incitación a la violencia? ¿Qué mundo el que estamos viviendo? Estos cobardes delirantes piensan que una bandera es peor que niños siendo baleados en la cabeza. Pero como si las respuestas que recibió Katz a ese tuit intentando amenazar a Yamal no fuesen suficientes, se generó otro choque con el gobierno español, porque Pedro Sánchez respaldó al joven jugador. Que por cierto, estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas! Desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino. Y el segundo mensaje es para el señor Netanyahu. El gobierno de España no va a tolerar que ningún gobierno extranjero venga a poner en cuestión la libertad de expresión y los derechos fundamentales de ningún ciudadano en nuestro país. Y es el mundo del revés, porque resulta que los mismos que acusan a un joven jugador de incitar al odio por levantar la bandera de Palestina son los mismos que avalan una marcha donde se incita al odio. Feliz fiesta de Jerusalén. Te invito a visitarla conmigo. En Israel, más precisamente en Jerusalén, donde se realizó una nueva marcha de las banderas. Una manifestación ultranacionalista israelí habitualmente marcada por la violencia contra la población palestina de la Ciudad Vieja. Y fue precisamente en esta marcha caracterizada por la violencia hacia los nativos que algunos colonos intentaron lavarle la cara y pasó lo habitual. Toda esa narrativa terminó siendo refutada por los hechos. El mercado es árabe gracias al gobierno de Israel que protege a los derechos también de los árabes. Allí vemos cómo colonos israelíes atacan comercios en el barrio cristiano de Arpuz, Jerusalén. ¿Así los protegen? Del mismo modo, los colonos israelíes intentan construir una suerte de imagen de tolerancia e inclusión religiosa hasta que el ejército de Netanyahu hace lo suyo. Porque hoy en día los árabes pueden rezar en monte de una forma totalmente libre, los judíos no. Las fuerzas de ocupación irrumpieron en 3 ocasiones para suspender las oraciones, pero los palestinos fieles se mantuvieron en su lugar. Y así siguieron los esfuerzos por transmitir algo que claramente no hay forma de sostener si no es censurando las imágenes. Tal vez por eso muchos medios occidentales jamás las mostraron. Yo le dije a un amigo árabe aquí, usted tiene que rezar por la paz de Israel, porque gracias al gobierno de Israel usted tiene todos los derechos aquí. Antes no. Los palestinos intentan defenderse mientras colonos atacan comercios y a sus propietarios. Judíos ultranacionalistas corean consignas racistas en marcha anual en la Ciudad Vieja de Jerusalén. No, ¿cómo consignas racistas? No lo puedo creer, jamás me lo podría haber imaginado. Debe ser fake news. ¿Cómo? No es fake news. Bueno, pero seguramente debe ser inteligencia artificial que... ¿Tampoco? Supremacistas como muerte a los árabes o que arda su aldea, así como la persecución y agresión de la población palestina, son la tónica anual en el desfile. Lo que están viendo es completamente sincero, emotivo. Bueno, tal vez sincero sea, pero parece ser una sinceridad que evidentemente molesta que sea registrada por la prensa internacional. So this is the moment that the police are moving the media and activists out of the area. You can see some of the people who are here, they're more interested in trying to hide how they're behaving than they are actually trying to justify their behavior. Nosotros estábamos dentro, pero la policía israelí ha echado a los medios de comunicación. En ese momento estábamos grabando grupos de judíos radicales que apenas nos estaban dejando hacer nuestro trabajo. Estábamos escuchando cánticos racistas, amenazas de muerte a los palestinos que hoy aquí dentro tienen los comercios cerrados por miedo. Y vamos a la cobertura, porque cuando la violencia proviene de colonos israelíes, hay medios que optan por la evasiva en los titulares, y no muy sutilmente. 16 detenidos en otra marcha de las banderas de Jerusalén marcada por la violencia. ¿Detenidos israelíes quizás?
¿Violencia de colonos israelíes, tal vez? Marcha ultranacionalista en Jerusalén desata tensiones con consignas racistas. ¿Qué ultranacionalistas? ¿Consignas racistas contra quién? Y así se fue repitiendo este recurso que una vez más lo que demuestra es que hay un patrón más interesado en encubrir el comportamiento de estos extremistas que demostrar lo que realmente sucedió. Activistas por la paz se movilizan para proteger a palestinos en la marcha de banderas de Jerusalén. ¿Proteger de quién? Bueno, pero lo cierto es que no todos los medios operaron para el régimen sionista y sí titularon lo que pasó, pero sin borrar a los responsables. Nacionalistas israelíes marchan por la ciudad vieja de Jerusalén al grito de «muerte a los árabes». Y hay un mandatario que evidentemente se siente muy a gusto defendiendo a este régimen supremacista, y no es otro que Donald Trump, que terminó confesando lo que no hacía falta que confiese acerca de la guerra impuesta a Irán. We don't need it at all. We don't need it at all. We don't need it at all. Fair enough. So, I mean, you could make the case, like, why are we even... We're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia. Pero claro, Irán respondió como nunca nadie le había respondido a los Estados Unidos y los planes de Trump se fueron al tacho. Por eso fue a China y no precisamente como alguien victorioso. Trump y los principales CEO dejan a una China más autosuficiente con pocos acuerdos que mostrar. Donald Trump no pudo disimular que Xi Jinping le marcó la cancha. El presidente de Estados Unidos dejó en la nación del medio la imagen que más aborrece, la de un perdedor. La guerra contra Irán terminó de minar el poderío militar y sobre todo moral de Washington. Euronews dice: el decepcionante resultado de la cumbre en China devuelve a Trump a la realidad. Y es que Donald ya había llegado a China debilitado tras fracasar en su guerra contra Irán y de la cual aún no sabe cómo salir. CNN: Trump regresa de China sin ningún avance en Irán y con la urgencia de tomar una decisión. Y es así que medios de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo coinciden en que Trump salió humillado de China. Bueno, evidentemente viene siendo humillado desde el 28 de febrero. El equilibrio mundial está cambiando y ya no basta con portaaviones, sanciones y ruedas de prensa agresivas para imponer condiciones. Estados Unidos sigue teniendo el mayor aparato militar del planeta, pero cada vez le cuesta más convertir esa fuerza en autoridad política o económica. Irak, Afganistán, Ucrania, Irán, la lista de guerras interminables y operaciones fallidas empieza a parecer un catálogo del agotamiento imperial. Por muy preoccidental que seamos, leída la visita y leída las negociaciones, Trump no ha salido ganando. Eso lo podemos dar por claro. Y sobre esta evidente debacle de Estados Unidos que estamos atestiguando, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El analista Jorge Barrientos escribió en X: para quienes me preguntan qué significó la visita de Estados Unidos a China, fue el reconocimiento tácito de China como la nueva superpotencia global. Trump llevó a los hombres que controlan tecnología, capital, manufactura e inteligencia artificial. Cuando un imperio lleva a sus mercaderes ante otro, no va a imponer, va a negociar. Y China, que es una civilización milenaria, sin estridencias, sin amenazas, sin discursos grandilocuentes, mostró su poder. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos a la persona indicada. Está con nosotros Sebastián Schulz, sociólogo, investigador y analista internacional especializado en estudios chinos. Sebastián, bienvenido al Frasco. Bueno, un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Saludos para toda la audiencia y para todo el programa. Muy bien. Bueno, Sebastián, allí estábamos viendo, ¿no?, esto que ha sucedido. ¿Te llamó la atención ver que Trump llegara con, 20 de los CEOs más importantes, se podría decir, del mundo, ¿no?, de Estados Unidos, allí a China? ¿Se puede catalogar esto como una suerte de negociación, pero con un Trump quizás más de capa caída que quizás en otras ocasiones? Bueno, a ver, yo creo que hay que ver cómo evoluciona esta situación en los próximos días, pero llama la atención, como vos decís, la comitiva, pensando en el discurso del primer Trump, el Trump que gana la elección en su primer mandato, el Trump fuertemente MAGA, que impulsaba políticas proteccionistas, mercado internistas, exigiéndole a las empresas transnacionales que en los 90 se deslocalizaron, que vuelvan a producir a los Estados Unidos. A su vez, hace 6 meses la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que decía que alentar a las empresas norteamericanas a invertir en el exterior había sido un grueso error de las administraciones anteriores, y hoy
Trump se carga a estos 20 CEOs, se lo lleva a China a pedirle casi por favor a Xi Jinping que les abra el mercado chino. Yo creo que hay un cambio en la relación de fuerzas al interior de los Estados Unidos, hay un Trump quizás más debilitado y una iniciativa mucho más fuerte de estas grandes empresas que fueron grandes perjudicadas con las políticas proteccionistas de Trump y hoy retoman la iniciativa a partir de la crisis económica que vive Estados Unidos. Ahora es innegable la cuestión de Taiwán, ¿no? Porque mucho hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación sobre este tema, que se ha hablado, bueno, que para China claramente siempre ha sido una línea roja, y hay como allí unos amagues de Trump, ¿no?, con respecto a Taiwán, de que, bueno, podría cambiar quizás la política que venía anteriormente. ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, yo creo que hay dos grandes lecturas que podemos hacer, complementarias quizás, porque a ver, Estados Unidos puso sobre la mesa de la negociación cuestiones estrictamente económicas, reducción de aranceles, si China invierta en Estados Unidos, abrirle el mercado a China a empresas transnacionales. China puso sobre la mesa cuestiones políticas y geopolíticas, digamos, hizo donde China le exige a Estados Unidos estabilidad, le exige que cese con sus políticas unilateralistas, intervencionistas, y acá la cuestión Taiwán juega un rol clave. China lo definió como el tema central de las negociaciones bilaterales, porque la reunificación nacional es un objetivo estratégico de China para las próximas décadas. China sabe que Taiwán se sostiene, este diferendo con Taiwán se sostiene en base al apoyo que la isla recibe de Estados Unidos, tanto económico como militar. Entonces China le dijo: yo estoy en condiciones de aceptar lo que vos me propones, pero a cambio yo te exijo que vos ceses el acoso a los taiwaneses. Y esto Estados Unidos lo usa como un arma doble, digamos, porque por un lado es una herramienta para acceder al mercado chino justamente. Trump no está tan interesado en Taiwán como sí lo siguió en ese momento los demócratas, pero también Trump lo utiliza para negociar con Taiwán, para decirle: mirá, tu empresa de semiconductores, la más grande del mundo, que yo te pedí y te exigí que venga a producir a Estados Unidos, yo estoy dispuesto a restarle apoyo diplomático a Taiwán y dárselo a China si vos no avanzás en esa deslocalización de Taiwan Manufacturing Company para que venga a producir a Estados Unidos. Ahora, Sebastián, ¿cómo ves la cuestión de Irán? También se ha especulado mucho, ¿no?, en los medios de comunicación sobre qué se dijo, qué no se dijo, porque, bueno, es claramente una situación que conocida por todo el mundo. China es el principal comprador de petróleo de Irán y está la cuestión del estrecho de Hormuz de por medio. ¿Cuál es tu lectura acerca de lo que pudo haber sucedido allí? A ver, justamente la cuestión de Irán es la razón por la que esta reunión entre Trump y Xi Jinping se pospuso. Recordemos que estaba planteada para marzo o abril, claro. Se terminó posponiendo para mayo, porque Estados Unidos esperaba llegar a esta reunión con China habiendo podido imponer condiciones en su guerra en Irán. Cuando digo imponer condiciones, me refiero a alcanzar lo que Estados Unidos se proponía, como lo mencionaban ellos, el cambio de régimen en Irán, que en realidad consiguiera lo que en realidad Estados Unidos puede buscar a Irán, que es bloquear el abastecimiento energético de petróleo y gas a la República Popular China, porque lo que está buscando Estados Unidos es asfixiar económicamente a China y sabe que cortando el suministro energético eso sería un golpe clave tanto para el consumo doméstico como principalmente para la industria china. Ahora, al no haber podido imponer condiciones en Irán, porque no quiero lograr ese cambio de régimen, tampoco quiero ejercer un control del estrecho de Hormuz, eso deja a China en unas condiciones mucho más fuertes. Espero que no haber podido imponer condiciones, no haber podido marcarle la cancha a China, es una manifestación de ese declive hegemónico de Estados Unidos y por eso dejó a China mucho mejor parada de cara a esta reunión bilateral. Ahora también, bueno, es innegable este análisis, ¿no?, de que la guerra impuesta a Irán ha sido también una guerra en forma indirecta contra China y contra el multilateralismo, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión que se habla de que China le ha proveído, bueno, ayuda de inteligencia a Irán en esta guerra que le han impuesto? A ver, yo creo que es un poco las formas diplomáticas que tiene de ejercer las relaciones internacionales China, en donde por un lado China se atribuye a los principios de coexistencia pacífica,
que son el de no injerencia en asuntos internos de los estados, el de promover relaciones de beneficio mutuo, de cooperación, de aprendizaje recíproco, el respeto por la soberanía, la integridad territorial, y en este marco las relaciones con sus aliados están ligadas fuertemente a la cuestión económica, es decir, a la provisión de financiamiento y de inversiones para la reconstrucción de las capacidades materiales de sus pesados aliados. A ver, recordemos, China venía de firmar con Irán en 2021 un acuerdo de asociación estratégica en la cual Irán se comprometía a vender a China petróleo y gas más barato que en el mercado, a cambio de que China invirtiera 400.000 millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura iraní, principalmente de conectividad, ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, y que eso de alguna manera aumentara las capacidades económicas y también de defensa iraníes. Pero por otro lado, a la par de eso, también China proveyó de sistemas de inteligencia, sistemas satelitales, sistemas de GPS, ¿no? En Irán la posibilidad de escapar del GPS para usar el sistema chino Baidu, que tienen que ver con la capacidad de Irán de hacer frente a las agresiones de los Estados Unidos, porque esto lo dijo también Xi Jinping, Irán es un socio clave en ese sentido. No son solo dos naciones aliadas, sino también dos civilizaciones históricas que tienen miles de años de cooperación, y además de que la región de Asia Occidental es clave por la cuestión energética, también Asia Occidental es cuna de civilizaciones y tiene un rol importante que jugar en este mundo tendencialmente multipolar. Ahora, por último, Sebastián, en este sentido, ¿no? También hablando de este ascenso de China, ¿cómo ves el rol del gigante asiático, ¿no? Como se le suele llamar, en lo que estamos viendo que sigue sucediendo en Asia Occidental, particularmente con el tema de Gaza, ¿no? Del genocidio, lo que está pasando en el sur del Líbano? ¿Cómo ves la posición de China en este sentido? Porque siempre, digamos, tiene como esa precaución, ¿no? A la hora de manifestarse, pero sin embargo ha tenido, ¿no? Algunas palabras más quizás taxativas con respecto al régimen israelí, ¿no? La última cumbre de cancilleres del BRIC expresa o que vuelve a expresar la posición histórica del bloque, y que en gran parte representa la posición de China, de que el conflicto en Palestina es uno de los más importantes hoy a nivel geopolítico. Es urgente la resolución de este conflicto, es urgente el cese al fuego que señala China y los BRIC, la constitución de un Estado palestino económicamente viable, que se respeten las fronteras establecidas en 1947 con Jerusalén Este como capital de Palestina, y que es necesaria el ingreso de ayuda humanitaria, que es necesario el cese al fuego, y China sabe que la profundización del conflicto militar solo le hace el juego a Netanyahu y al Estado de Israel. Por eso China es reticente a resolver ese conflicto por la vía militar, y que es necesario, o que la cuestión palestina deja en claro que las instituciones internacionales heredadas de Bretton Woods han quedado completamente viciadas, son completamente inoperantes frente a este conflicto, y que es necesario rediscutir el orden institucional internacional en su conjunto, redefiniendo los roles y las responsabilidades en el Consejo de Seguridad y dándole mucho más valor y mucha más primacía y capacidad de acción a la Asamblea General, en donde están la totalidad de los países soberanos representados, que es el espacio además en donde se ha dicho con firmeza y con certeza que es necesaria una resolución del conflicto, que Israel debe cesar sus intervenciones y que Palestina debe ser un Estado legítimamente reconocido. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte y va a ser seguramente hasta muy pronto en un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros como siempre nos vamos a un retro tweet. Atención, porque por supuesto está relacionado a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente debe aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, pueden ser enseñados a amar. Nelson Mandela. Es evidente que hay un imperio desmoronándose. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Eso explica la desesperación por atacar a quienes resisten.
porque los desespera la solidaridad con Palestina, los atormenta que la propaganda contra Irán ya no les funcione. Y esa es, en definitiva, la derrota que más les duele. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Que ningún gobierno extranjero venga a poner en cuestión la libertad